Eh, Como sabrán, en la clase pasada prácticamente que di, la que di el día martes para solo los del acompañamiento, finalmente lo que intenté dar es más que todo definiciones, más que todo teoría. Entonces hicimos uno o dos ejercicios, no me acuerdo, no hicimos tanto ejercicio, pero, o sea, hicimos uno creo que nomás, porque eso es lo que nos alcanzó. Pero lo principal ahí era intentar ver la teoría. Entonces acá ya vamos a ver la parte más práctica, ¿no? Porque a veces llenar de tantas definiciones también es como un problema. Entonces, en este caso, digamos que ustedes tienen el siguiente compuesto. Se le denomina como H3PO4, pero se le nombra como el ácido fosfórico. ¿Sí? Esto es el ácido fosfórico. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es, nos van a hacer la gran pregunta. ¿Cuál será la estructura de Lewis, pues, de este compuesto? ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que identificar, siempre que ustedes quieran hacer la estructura de Lewis, es verificar quién de los que ustedes tienen aquí cumple con la regla del octeto, ¿sí? O cuántos electrones completan dependiendo de eso de ahí. Como todos ya sabrán, en clases pasadas, donde he dado todo esto de teoría, ya les he aclarado cuáles son los elementos que principalmente tienen estos problemas, los que no tienen estos problemas, aquellos que sí necesitan de tantos electrones para lograr llegar, como quien dice, a su estado normal, ¿ya? Entonces, todo esto se los he compartido antes. ¿Ya? Entonces es importante que los tengan en cuenta porque principalmente de ahí es de donde vamos a sacar todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, siguiendo la misma idea, denme un ratito, déjenme aceptar acá un par de personas. Ya, entonces recuerden que el hidrógeno, ¿cuántos electrones debía de completar? Eso es lo primero que se tienen que preguntar. Entonces el hidrógeno tenía que completar dos electrones. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, ahí podrían ver exactamente, ahí podrían sacar conclusiones acerca de, me invento, por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, el fósforo. El fósforo sigue también la regla del octeto. Eso quiere decir que tiene que completar 8 electrones en su última capa. ¿Sí? Entonces, todo chévere hasta ahí. Y por último, el oxígeno. El oxígeno es un poco más maleable, por así decirlo, pero también en teoría también tiene que completar sus 8 electrones, ¿sí? Entonces, siguiendo esa idea, nosotros vamos a esparcir eh, en este caso, todos, en función de quién es el más electronegativo. Sí, eso es muy, pero que muy importante. Creo que no tengo la tabla periódica a la mano. Déjenme ver si la tengo por acá para poder enviarlo, poder pegarlo rápido. Denme un ratito y ya acá está. Listo, ya se las envié. Entonces déjenme copiar y pegarla por acá. Ya acá la tengo. Ya. Lo que siempre ustedes tienen que ver en el momento que ustedes quieran comenzar a hacer su debida estructura de Lewis es verificar quién de los elementos de su compuesto son los más electronegativos, ¿sí? Entonces, en este caso, siguiendo una idea parecida, y obviamente existen varias tablas. Esta es la tabla periódica normal y usualmente yo me acostumbro a hacer más que todo, los principales cálculos, o cuando yo solo hago la estructura de Lewis, me acostumbro a hacerla con la tabla periódica normal. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes hacen la estructura de Lewis con la tabla normal, no van a tener que buscar estos numeritos, o sea, los números que definen qué tan electronegativo es cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces, por el momento, como no nos interesa tanto ese cálculo, lo único que nos va a interesar es quién está más a la derecha, quién está más a la izquierda. Entonces, en este caso, de estos de aquí, ustedes van a seleccionar estos, ¿no? O sea, estaría el hidrógeno, estaría el fósforo y estaría el oxígeno, ¿ya? Normalmente, la regla o lo que normalmente se hace cuando uno quiere hacer una estructura de Lewis es que uno tiene que poner en el centro al que sea más electronegativo. En este caso, el más electronegativo es el oxígeno. Sin embargo,
¿Cuál es el problema de poner el oxígeno? Que el oxígeno tienes cuatro moléculas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, solo para este ejemplo que les estoy poniendo aquí, sería prácticamente una excepción. Por eso es que realmente ustedes tienen que ver que la forma en cómo ustedes hagan sus debidas estructuras de Lewis no sean mecánicas, porque realmente no existe un mecanismo exacto, sino que uno siempre va viéndole la forma. A no ser que obviamente se sepan las estructuras de Lewis de todos los compuestos, que eso es otra historia, pues, ¿no? Entonces, siguiendo la misma idea, en este caso, quien iría en el centro sería el fósforo, ¿sí? Pese a que no es el más electronegativo, es del que menos moléculas yo tengo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del hidrógeno tengo tres, del oxígeno tengo cuatro, pero sin embargo del fósforo solo tengo una única, ¿ya? Entonces, al solo tener una única, principalmente yo voy a poder poner A exactamente. O sea, realmente también podría ser de esa manera, porque si te das cuenta, el menos electronegativo de hecho sería el hidrógeno. Entonces ahí sería otra falla más a la regla, ¿sí? Entonces no necesariamente tienen que ir, ¿sí? Entonces, de hecho, bueno, el hidrógeno realmente casi que no se habla de la electronegatividad. Entonces, por así decirlo, no es algo, o sea, existe la regla, pero eso no es una regla. Eso es lo que quiero que entiendan, no es una regla, sino que ustedes tienen que basar y ver de qué forma va a quedar realmente una mejor estructura de Lewis. Y para eso después tienen todos estos teoremas, estos criterios de la carga formal y todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, principalmente ustedes van a comenzar poniendo el fósforo en medio, ¿ya? Entonces, el oxígeno lo van a dividir equitativamente así, ¿ya? Y lo que a mí se me ocurre es pensar, a ver, ¿cuántos electrones de valencia tiene el fósforo en este caso? O sea, recuerden de que es fácil sacar las valencias teniendo simplemente la tabla periódica. Recuerden de que este de aquí tendría un electrón, este de acá tiene dos electrones de valencia, este tiene tres, esta columna tiene cuatro, cinco, seis, siete, ¿sí? Entonces, ¿el fósforo cuántos tiene? Tiene seis en total, ¿ya? Entonces, hay que repartirlos equitativamente como a nosotros nos convenga, ¿sí? Entonces, si seguimos esa idea, por ejemplo, nosotros podríamos poner algo como esto. Sin embargo, no necesariamente va a ser lo correcto. Entonces, en este caso, yo voy a dividir y voy a poner los electrones que queden de tal manera. Así, ¿por qué divido esos últimos dos y no los pongo en una sola? Principalmente en este caso, yo los divido así, ¿para qué? Para que uno quede para el oxígeno, para enlazarlo con el oxígeno de acá y el otro quede para enlazarlo con Profe, el oxígeno de acá. Sí, dígame. buenas noches, disculpe. El fósforo no tiene cinco, digo, cinco electrones. Sí, sí, tiene cinco, disculpe. Estaba viendo mal. Gracias por la acotación. Sí, exactamente, ahí sería. Porque está en la quinta columna, ¿no? No estaba viendo bien, estaba viendo como que estaba más acá. Entonces sería de esa forma. ¿Sí? Ya. Entonces, siguiendo, ahora que ustedes tienen estos tres electrones, o sea, esos cinco electrones para el fósforo, tienen que buscar cuántos electrones tiene el oxígeno. Quien sí tendría los seis sería el oxígeno. Entonces, el oxígeno tendría electrones de esta manera. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, una vez ustedes tienen o siguen esta secuencia, den un ratito, pero tiene 5. Ya. Entonces, siguiendo esta idea, ustedes tienen que repartir los electrones equitativamente de tal manera que queden de esta forma. Y ahora lo que va a faltar para nosotros va a ser intentar enlazar los hidrógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, los hidrógenos los pondría por acá, ¿sí? De esta manera. Ya. Entonces recuerden de que el hidrógeno necesita uno solo para poder llegar a, o sea, necesita llegar y completar dos electrones, tal cual como está aquí. Entonces yo tengo que mover las piezas de tal manera que queden equitativos. Otra forma también y otra cosa importante que ustedes tienen que calcular antes de hacer la estructura de Lewis completa es calcular el número total de electrones que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, ustedes ven el hidrógeno, ven el fósforo y ven lo que es el oxígeno. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tienen? O sea, recuerden de que los electrones de valencia serían uno, pero ¿cuántas moléculas tienen? Tienen 3 en este caso, ¿sí? Asimismo, con el fósforo, ¿cuántos electrones tienen de valencia? Dijimos que 5, pero solo tenemos un solo fósforo, ¿ya? Y de oxígeno, asimismo, valdría 6, pero ¿cuántos tengo? Tengo 4, ¿ya? Entonces, aquí me queda 24, por acá me queda 5 y por acá me queda 3, ¿ya? Entonces, la idea es sumar estos de aquí
Y esto en total me daría 32 electrones, si no me equivoco. Sería 24 más 5, 29, 29 más 3, 32. Ya. Entonces, el número total de electrones que ustedes tienen que tener aquí van a ser, o van a llegar exactamente al lugar en el que ustedes tienen que tenerlo. O sea, entre todos tienen que completar ese número de electrones. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, ya, mover algo como esto. Podríamos, ¿cuántos le faltan al fósforo en este caso para completar sus electrones, por así decirlo? O sea, yo podría compartir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Y ahí cuántos electrones ya tendría? Tendría cuatro ya de por sí. Entonces, esta es una manera en la que ustedes tienen que ir viendo cómo ustedes van quedando o cómo van enlazando estas estructuras de Lewis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otra forma, obviamente si aquí ya cojo dos, estoy compartiendo dos electrones, me quedaría así. Ya solo me quedan tres electrones pendientes de enlazar con los demás, ¿ya? Entonces, siguiendo la misma idea, podríamos, bueno, no necesariamente aquí sería un doble enlace, podríamos ponerle un solo enlace y hacer que este comparta con este de acá, así, ¿sí? Y acá me quedaría otro que comparta con este de acá, y acá aparte me quedarían los otros 5 electrones que aún no hemos enlazado, ¿sí? Sin embargo, siguiendo la misma idea, aquí, por ejemplo, podríamos enlazar un electrón con otro electrón de aquí. Y si se dan cuenta, en este momento, ¿qué pasa con el fósforo? El fósforo ya llegó a qué? O sea, ya cumple la ley de el octeto en este caso, ¿sí? Solo llegando y teniendo esta forma que ven a continuación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siguiendo eso mismo, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es intentar enlazar los hidrógenos. Si se dan cuenta, hasta ahora tenemos dibujados solo dos hidrógenos, pero ¿cuántos me hacen falta? Me hacen falta uno más, porque en total son tres. Entonces yo aquí pondría el otro hidrógeno, que sería el siguiente, ¿ya? Entonces, este también tiene un electrón. Entonces, este electrón se va a compartir con el de acá, de tal manera que la estructura de Lewis me va quedando de esta forma, ¿sí? Denme un ratito, voy a aceptar a un par de personitas que también se están uniendo por acá. Ya, sí, ya ahí ya queda. Sí, correcto. Así exactamente sería. ¿Qué me está diciendo? Hola a todos. Ya, entonces, siguiendo la misma idea, nosotros vamos a tener de esta forma colocado lo que es la estructura de Lewis hasta ahora. Sin embargo, aún me falta completar ciertos electrones y si se dan cuenta aquí hay un problema. ¿Cuál es el gran problema ahorita con el fósforo? Que con el fósforo me está sobrando un electrón, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por el momento vamos a decir de que ese electrón lo vamos a dejar ahí pendiente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuántos electrones, por ejemplo, tendría el oxígeno de acá? Tendría 7, ¿sí? O sea, no completa aún los 8, pero tenemos que ver una manera adecuada en la que los puedan completar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos poner esto de tal manera que quede así, ¿ya? Y los hidrógenos van quedando de tal manera, entonces si se dan cuenta, lo que me faltaría es compartir los electrones de acá. Entonces, ahí vamos a ver. Siguiendo esta idea, bueno, aquí ya el electrón de acá lo estoy compartiendo con el hidrógeno, entonces lo puedo borrar. ¿Y cuántos me quedarían aquí? O sea, ¿cuántos electrones me quedarían en el oxígeno? Ahí me quedarían y completaría los 8, ¿sí? ¿Cuántos quedarían acá?
¿Cuántos quedarían ahí, chicos? En cambio, en el que les estoy señalando ahora. Así mismo, vamos a poner así. Entonces, bueno, recuerden de que, de nuevo, el de acá ya lo estoy compartiendo acá, entonces como que se mueve, ¿sí? Y este de acá se me cae. Entonces, de nuevo, el oxígeno de aquí, ¿cuántos va a tener? Va a tener así mismo, va a ya cumplir la regla del octeto. Ya, ya. Y asimismo, acá también cumple con la regla del octeto. ¿Cuál va a ser el único problema en este caso? Entonces, lo único que por ahí nos va a hacer problema es el primer oxígeno que está arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el primer oxígeno que está arriba tiene 6 electrones. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera me queda ese ahí? ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos una excepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este le falta uno, pero a este le falta o le sobra. Al fósforo, Sobra. le sobra. ¿Ya? Entonces, ahí es donde existe la compensación que va a haber, por así decirlo, en esa partecita de ahí, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya con eso completarían la ley del octeto todos. El único problema va a ser el fósforo en este caso, porque el fósforo va solo en este caso de aquí va a tener más, va a completar más electrones que los demás. Sin embargo, ahí todos los demás van a estar apareados. Una cosa importante, recuerden de que la regla del octeto, dependiendo el elemento que tengan, no es tan estricta, ¿sí? O sea, hay veces que algunos llegan a la regla del octeto y otras que no pueden, porque lastimosamente la estructura geométrica de los compuestos no se da para que en este caso puedan. Entonces, de esa manera nos quedaría lo que vendría a ser eh, la estructura de Lewis del ácido fosfórico. ¿Ya? Entonces, siguiendo la misma idea, ahora nosotros vamos a calcular y ver dos cosas importantes, que son lo que nosotros denominamos como electrones de valencia y lo que nosotros denominamos como electrones enlazantes y lo que nosotros denominamos como electrones no enlazantes. ¿Sí? Entonces, prácticamente con esto que les estoy poniendo aquí, nosotros ya tendríamos formado, ¿qué cosa? Ya tendríamos formado el compuesto que en este caso era el ácido fosfórico, que era lo que queríamos hacer en un principio, ¿sí? Ahora, vamos a poner otro ejemplo donde vamos a contar estos electrones de valencia, ¿sí? Por el momento solo me interesa que ustedes aprendan a identificar quiénes son los electrones de valencia, quiénes son los electrones enlazantes y quiénes son los electrones no enlazantes. Primero, comenzamos. Electrones de valencia van a ser exactamente como les dije antes, ¿ya? Recuerden de que les puse unos números, que acá les pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los electrones de valencia no van a ser más que los electrones que tienen los elementos en su última capa, ¿sí? Ya, ¿qué más? Los electrones enlazantes van a ser ellos que se comparten electrones entre sí. Por ejemplo, estos son dos electrones no enlazantes que cuentan para el hidrógeno y para el oxígeno. Eso quiere decir de que si ustedes quieren estudiar solo el hidrógeno, ustedes pueden decir que el hidrógeno tiene dos electrones no enlazantes. Recuerden que siempre un puntito significa un electrón. Esto ya es básico, pues, ¿no? Que también ya se los dije antes en las clases de teoría. ¿Ya? Y que una rayita significaba dos electrones, ¿no? Entonces, siguiendo la misma idea, ahora aquí, contaría como electrones enlazantes, tanto para el oxígeno como para el hidrógeno, ¿ya? Además, ¿qué van a hacer en cambio los electrones no enlazantes? Pues van a ser aquellos electrones que no están enlazados. Por ejemplo, ¿cuántos electrones no enlazantes tiene este oxígeno que les estoy señalando ahí? En este caso tiene dos enlaces, y eso significa que tiene cuatro electrones no enlazantes, ¿sí? Entonces tienen que diferenciar entre enlace y electrón, ¿sí? Y ahí es donde viene otra cosa importante, que es lo que nosotros denominamos como la carga formal, ¿ya? Entonces, de hecho, arriba les puse el concepto de lo que era la carga formal, que es para lo que principalmente está hecho el día de hoy, porque realmente todo esto de la estructura de Lewis
Ya tengo entendido que ya lo tienen bastante resuelto, lo tienen bastante practicado, ¿ya? Entonces no habría tanto problema por ahí, pero sin embargo, en carga formal sí veo que tienen bastantes problemas, tanto teóricos como prácticos al momento de hacerlo. Entonces, ¿qué es la carga formal? Pues la carga formal no va a ser más que la diferencia de cargas eléctricas entre los electrones asignados a ese átomo en una estructura de Lewis. En teoría, ¿qué va a ser la carga formal? Pues la carga formal no se va a definir como lo que nosotros denominamos electrones de valencia menos electrones no enlazantes menos un medio de electrones enlazantes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y aquí es donde también he visto bastante confusión. Profesor, algunos les dan esta fórmula y otros les dan otra. ¿Por qué? Porque en internet aparecen diferentes fórmulas y realmente están hablando de lo mismo. Pues ambas fórmulas, porque esta es la primera y esta creo que usualmente suele ser la más común. Si no me equivoco, casi todos los profesores de SPOL utilizan la misma, entonces no hay tanto problema con ese de ahí. ¿Sí? Entonces, en cambio acá, ustedes pueden nombrar esto también como la carga formal, que esta es la segunda forma de asignarlo. ¿Sí? Y esto sería la carga formal igual a los electrones de valencia menos los electrones no enlazantes y menos, ojo, los enlaces. ¿Sí? O sea, aquí en esta segunda fórmula, yo no estoy usando los electrones enlazantes, sino que estoy utilizando directamente el número de enlaces. ¿Sí? Entonces, en este caso, de cualquiera de las dos formas, va a salir la carga formal. ¿Sí? Porque de ambas formas se define. Entonces, no tendríamos problema alguno con usar uno o con usar la otra. ¿Ya? Sin embargo, es importante que sepan diferenciar de que existen dos formas de calcular la carga formal. ¿Sí? Ya. Otra cosa importante que también he visto dudas, la carga formal no es solo para un único, o sea, para un único compuesto. No es que un solo compuesto tiene carga formal, ¿sí? Sino que cada parte, o sea, por ejemplo, cada elemento que aparece aquí, digamos, el hidrógeno tiene una carga formal, el oxígeno tiene otra carga formal, y así sucesivamente, ¿no? El fósforo también tiene otra carga formal. Entonces, la idea de este estudio porque es menos uno y más uno que puso. Sí, el más. A ver, recuerda de que si nos ponemos acá en la estructura de Lewis, rápidamente, si ustedes se ven en la parte de acá arriba, ¿qué pasaba? ¿Cuántos enlaces tengo? Tengo tres enlaces. Eso quiere decir que tengo seis electrones. Más un electrón, tengo siete electrones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si tengo siete electrones, ¿cuántos electrones me faltan para llegar ¿cómo es? Para llegar ¿cómo es? Al octeto, a la ley del octeto. Me falta uno. ¿Y cómo en química ustedes hacen o sea, pueden definir o pueden mostrar de que están perdiendo un elemento cuando tienes carga más uno, ¿sí? Entonces, el oxígeno le falta uno más para llegar al octeto, por eso tiene una carga más uno, ¿ok? En cambio, el fósforo le está sobrando o le faltan electrones, según lo que te... Recuerden que en un inicio, antes de hacer todos estos enlaces, que los voy a borrar un ratito, porque veo que se me están confundiendo un poco, ¿ya? Recuerden de que cuántos electrones le puse al fósforo. Le puse 5, ¿sí o no? Juntado con este, ¿ok? Sin embargo, para nosotros poder llegar a una estructura molecular adecuada, que es lo que queríamos hacer, la idea era hacer lo siguiente, comenzar a enlazar, o sea, comenzar a mover esos electrones a mi antojo para que completen las leyes del octeto. Entonces, por ejemplo, yo lo primero que se me ocurría era un electrón ponerlo acá, otro electrón ponerlo acá y así sucesivamente. Entonces, dense cuenta, ¿no? Este se conectaba con este oxígeno, este se conectaba con este oxígeno de acá y este se conectaba con este oxígeno de acá y el de acá se conectaba con el de acá. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál es el problema? A la misma persona que me preguntó, ¿cuál es el problema aquí con el fósforo? Que les dije, y de hecho se los dije cuando estábamos haciendo al principio la estructura de Lewis, que me sobra uno, ¿sí? Pero, ¿cómo ustedes escriben aquí, en el momento que están viendo este tipo de temas, cómo ustedes escriben de que les sobra un electrón? Lo escriben como una carga menos uno, ¿sí? Entonces,
por ahí ya tienen que a este le sobra. Pero al de acá, ¿qué sucede con el de acá? Que al de acá, en cambio, le falta uno para llegar al octeto. Entonces, entre las dos cargas se suman más uno y menos uno y hace que todo este compuesto tenga una carga de cero. ¿Sí? Es muy importante que entiendan de que esa es la razón por la cual quedan estos, este más uno y este menos uno, porque queda acá al fósforo le sobra un electrón y sin embargo, en cambio, al oxígeno le falta uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces como que se compensan. Sin embargo, no se los pone como enlaces. ¿Por qué razón? Porque si no sobresaturamos, por así decirlo, al fósforo, porque el fósforo ahí se sobrepasaría de la ley del octeto. ¿Ya? Y recuerden de que vuelvo y repito, la ley del octeto en ciertos compuestos no se cumple. ¿Sí? Entonces, tienen que saber esas excepciones. Así como cuando estaban viendo en configuración electrónica, que existían ciertas excepciones en la configuración electrónica, también existen excepciones en la estructura de Lewis. ¿Sí? De hecho, casi en cada uno existen, existen diferentes excepciones. Entonces, ¿ahí entendido el por qué me quedaba ese más uno y ese menos uno? Ya, listo. Entonces, ahora vamos con un siguiente ejercicio. Ya les definí lo que era la carga formal, lo que eran los electrones de valencia, lo que eran los electrones enlazantes, los electrones no enlazantes. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio. Eh, no lo tengo por acá, creo que lo tengo más acá. Denme un ratito, ya les busco el ejercicio que vamos a hacer ahora. Ya acá está. Entonces, ya aquí está. Vamos a hacer este de aquí. ¿Sí? Mm, déjenme ver. Ya, ya este de aquí lo vamos a dejar por acá. Pero lo vamos a tener guardadito. Ya mismo lo vamos a usar este de aquí. Va a ser una mosca herramienta misteriosa que nos va a ayudar más adelante. Ya. Miren, ¿para qué aprendemos todo esto de los enlaces? ¿Para qué aprendemos esto de cuáles son los electrones enlazantes? ¿Cuáles son los electrones que no están enlazados? ¿Sí? Lo aprendemos principalmente. Es la que lleva las cargas formales. Lo aprendemos principalmente porque. Déjenme ver un ratito, creo que acá está. Ya. Ya, lo aprendemos principalmente porque lo que nosotros queremos saber es cuál es la estructura de Lewis más compacta o que mejor se acomoda a los elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, ya, cuando ustedes hablan de o les hablan en los ejercicios de el criterio de la carga formal, prácticamente ustedes tienen que seguir varios pasos, ya, para utilizar esto. Para usar el criterio de la carga formal, primero tienen que calcular las cargas formales de cada uno de los elementos. O sea, tendrían que calcular la carga formal de este y de este de acá. ¿Sí? Eso es lo primero. De ahí, ¿qué más les dice una vez ustedes calculan todos estos? Porque existe, ¿cuál es el problema? De que existen estructuras de Lewis o existen compuestos que pueden tener varias estructuras de Lewis, pero no necesariamente todas son correctas, sino que algunas son más estables o más probables para ciertos compuestos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con el criterio de la carga formal. Buscamos estructuras de Lewis más compactas o estructuras de Lewis que sean más exactas, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, siguiendo eso de ahí, nosotros, por ejemplo, podríamos analizar. Entonces, recuerden, el primer paso para usar el criterio de la carga formal es que
hallar la carga formal de cada uno de los compuestos. Entonces, primero vamos con el primer, o sea, la primera estructura de Lewis, que es esta de aquí. Recuerden de que ambas estructuras de Lewis, ¿a quién representan? Representan claramente a el compuesto que hay en pantalla, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Ahora vamos a comenzar con esta primera estructura de Lewis para ver. Entonces, primero vamos a sacar la carga formal de lo que viene a ser el, sí, el carbono, por ejemplo. Entonces, el carbono. ¿Cuáles son los electrones de valencia del carbono, chicos? Los electrones de valencia del carbono. Serían cuatro, ¿no? Porque recuerden cómo sacaban los electrones de valencia. Los electrones de valencia los sacaban en la misma tabla, ¿sí? Tienen que ver en qué columna está el carbono. El carbono está en la columna número 4, que es esta de aquí. Entonces, todos estos de aquí tienen electrones de valencia 4, ¿sí? Por lo tanto, el electrón de valencia del carbono va a ser 4. Recordar que la carga formal se la halla como los electrones de valencia menos los electrones no enlazantes menos un medio de los electrones enlazantes, ¿sí? O ya saben que pueden usar la otra y ya depende de ustedes, ¿ya? Realmente. Entonces, en este caso quedaría 4. ¿Cuántos son los electrones no enlazantes del carbono? Recuerden que estamos sacando la carga formal del carbono. ¿Cuántos son los electrones no enlazantes? Si se dan cuenta que aquí tiene dos electrones no enlazantes, ¿sí? Entonces, ¿cuántos serían los no enlazantes? Serían dos, correcto. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora tendríamos menos un medio de los electrones enlazantes, ¿sí? ¿Cuántos electrones enlazantes tenemos nosotros aquí? Entonces, recuerden, tenemos tres rayitas, pero tres rayitas significan seis electrones. Entonces, si hacen esta cuenta rápidamente, esto les va a quedar 4 menos 2 y por acá les va a quedar menos 3. Entonces, todo esto directamente les va a dar menos 1. Eso quiere decir que la carga formal del carbono para esa estructura de Lewis va a ser menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a hallar la carga formal, pero en cambio del oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Cuál es, Sí, cuál es en este caso, el electrón, los electrones de valencia del oxígeno? Van a ser 6. 6, ¿ya? ¿Cuántos son los electrones no enlazantes que tiene? Siguiendo la misma idea. Entonces, recordar, en este caso tiene estos dos sueltos. Entonces, esos dos electrones van a ser electrones no enlazantes. Entonces, ustedes lo ponen directamente aquí. Les quedaría menos 2 y aquí les quedaría menos un medio. Y ahora van los electrones enlazantes. Entonces, ¿cuántos electrones enlazantes tiene el oxígeno? Entonces, si se dan cuenta que tiene dos rayas por acá, pero también comparte con el oxígeno, entonces, con el hidrógeno, perdón. Entonces, en total, ¿cuántos tendría? Tendría 6 también, ¿sí? Entonces, por ahí ya me están dando la carga, ya vamos a verificar que quede eso mismo. Entonces, por acá yo pondría ¿cuánto? Pondría por 6. Y si calculo, pues me quedaría 6 menos 2 menos 3. Y ya saben que esto les quedaría más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Cosa importante. Cosa importante lo que vamos a aprender ahora. Sí. Eh, ¿Cuánto va a ser en un inicio? ¿Cuánto va a ser la carga de esto? ¿Cuánto va a ser la carga formal del hidrógeno? Usualmente el hidrógeno casi nunca se lo usa o nunca se le halla la carga formal porque usualmente casi siempre suele ser cero, ¿sí? Pero igual ustedes pueden aclararlo y lo pueden explorar en cada uno, ¿sí? Entonces, profe, ¿puede repetir? Es que se entrecorta el video y no escuché lo que dijo. No, o sea, estaba hasta ahora sacando la carga formal tanto del carbono como la carga formal del oxígeno. ¿Con qué fórmula lo estoy sacando? Con la fórmula que les presenté acá, cuando les dije que era la carga formal, ¿sí? Recordar que la carga formal ustedes la pueden hallar para cada uno de los compuestos. ¿Ya? Entonces ustedes lo pueden hacer para cada uno de para cada uno de los elementos, perdón, que están dentro del compuesto, ¿sí? Entonces, lo que les estaba diciendo es que usualmente el hidrógeno casi siempre tiene carga formal cero, pero igual es bueno que la averigüen. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y cojo la carga formal del hidrógeno, en cambio, ¿ya? ¿Quiénes son los electrones de valencia del hidrógeno? Es uno. ¿Están de 1. acuerdo? ¿Cuántos son los no enlazantes? No tiene no enlazantes, es cero. Pero ¿cuántos son los electrones enlazados? Es un medio por 2. ¿Están de acuerdo?
Entonces aquí me quedaría uno, el cero se va, 2 con 2 se va y me queda uno menos uno y eso es cero. Lo que quiere decir que la carga formal para el hidrógeno aquí es cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera me quedaría la carga formal del carbono, del oxígeno y del hidrógeno. Bueno, y ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Ya? Si se dan cuenta que estos cálculos son rápidos, obviamente yo les estoy intentando explicar poco a poco, porque créanme, lo que si ustedes entienden bien cómo hacer un ejercicio, van a entender cómo hacer todos los demás. ¿Sí? Entonces es importante que hagan paso a paso esto de aquí, porque estos son sumas, no se van a equivocar en esto. Entonces, ahí dejamos en stand-by esto. Recuerden que ahorita estamos estudiando la primera estructura. Ahora vamos a estudiar la segunda estructura. Vamos a hallar sus cargas formales. Entonces, comenzamos. Carga formal del carbono para la segunda estructura. ¿Cuántos son los electrones de valencia del carbono? Ya lo sabemos, 4. ¿Cuántos son los electrones no enlazantes del carbono? No tiene electrones no enlazantes. Entonces, ¿cuántos son los electrones enlazantes del carbono? Tiene 4 enlaces, lo que significa que tiene 8 electrones. ¿Sí? Entonces sería menos un medio por 8. Entonces acá directamente les quedará 4 menos 4 y eso directamente les da cero. Lo que quiere decir que la carga formal del carbono es cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Asimismo, ahora vamos a hallar la carga formal, pero ahora la carga formal sería la carga formal del oxígeno. ¿Sí? Entonces, siguiendo la misma idea, ¿cuántos son los electrones de valencia del oxígeno? Pues son 6. ¿Cuántos son los no enlazantes del oxígeno? Son 4 en total. ¿Ya? ¿Cuántos son los enlazantes? Solo tiene 2 enlaces el oxígeno, porque tiene 2 enlaces con carbono. Lo que quiere decir que el oxígeno tiene 4 electrones no enlazantes. Entonces, si hacen estas cuentas, les va a quedar 6 menos 4 y por acá les va a quedar menos 2 y esto directamente les queda cero. Lo que quiere decir que la carga del oxígeno también va a ser cero. ¿Sí? Ah, o sea, no, lo que yo les decía es que la carga formal del hidrógeno usualmente siempre suele ser cero. ¿Sí? De hecho, casi siempre es cero. Por eso les digo, usualmente ya ustedes cambian de electrón de valencia y cambian de carga cuando ustedes ven otros tipos de compuestos que se les denomina como peróxidos, si no me equivoco. ¿Sí? Eso lo van a ver más adelante cuando vean formulación, que ahí el hidrógeno va a cambiar de electrón de valencia. ¿Sí? Porque a veces va, ahí, si no me equivoco, vale menos uno. ¿Sí? Entonces, es distinta la forma porque el hidrógeno puede tener esas distintas valencias. ¿Ya? Entonces, es importante que sepan de que normalmente siempre el hidrógeno suele tener carga formal cero. Sin embargo, eso no quiere decir que en algún compuesto pueda tener una carga distinta. Por eso es bueno que la verifiquen con la fórmula. ¿Sí? Entonces, asimismo, vamos a verificar directamente la carga formal de cada uno de esos hidrógenos. De hecho, es bastante sencillo. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? Electrón de valencia, uno. Uno. Electrones no enlazantes, no tiene. ¿Y cuántos electrones enlazantes tiene? Tiene dos. ¿Ya? Entonces hacen esa cuenta y directamente les va a quedar uno menos uno y eso les queda cero. Eso significa que, de nuevo, la carga para esta segunda estructura de Lewis, ¿sí? Es cero para el hidrógeno. ¿Ya? Bueno, y ahora ustedes dirán, bueno, ahora ya calculamos todo esto, ahora ¿cómo decidimos? Pues cuál es el más probable, ¿ya? Y ahí es donde está la herramienta misteriosa que la habíamos dejado guardada por aquí. ¿Ya? Entonces, ahorita se los voy a agrandar un poquito. Ya. Entonces, déjenme ver un ratito. Esto vamos a hacer eso. Entonces, siguiendo lo mismo. Ya, entonces aquí dice, en las moléculas neutras es preferible que la estructura de Lewis que no tenga cargas formales en vez de aquella en la que haya cargas formales. Ya. Pregunta, chicos. ¿A qué se refiere con que no haya cargas formales? ¿Qué significa que no haya cargas formales? Que de cero. Que sus cargas formales sean cero, correcto. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa estructura, lo primero que ustedes tienen que ver, este compuesto que ustedes tienen es un compuesto neutro o no, o tiene carga. Porque recuerden que existen compuestos que tienen carga, ¿no? Entonces, en este caso, ¿tiene o no tiene carga? No tiene carga, ¿no? Porque no le ven un... algo así.
O sea, no le ven este numerito que tiene carga. Entonces, como no tiene carga, directamente ustedes qué pueden decir? De que la carga de este de aquí es cero. Entonces, como la carga de este de aquí es cero, ustedes van a seguir este primer enunciado que les dice. En moléculas neutras es preferible la estructura de Lewis no contenga cargas formales. Por lo tanto, la estructura de Lewis más estable va a ser aquella que no tenga cargas formales. ¿Cuál de las dos sería entonces la más estable? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, exactamente, por la misma idea. Entonces, en este caso, la más estable y la usualmente que sería la mejor estructura de Lewis entre esas dos sería la segunda, ¿sí? Y esa es la forma de decisión en la que ustedes tienen que hacer cada uno de los ejercicios que les presentan en clases, que les presentan en los deberes. La idea es que siempre sigan esta estructura de aquí, ¿sí? Entonces, así es como ustedes hacen. Tienen que sacar carga formal, tienen que sacar carga, tienen que sacar, la segunda es más estable. Sí, correcto, Said. La segunda es más estable. ¿Ya? Entonces, cuando les dicen, use el criterio de carga formal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sacar las cargas de cada uno de los elementos del compuesto, de los compuestos que tienen, y luego seguir esos enunciados que les puse ahí. Entonces, siguiendo esa regla de decisiones, van a ver cuál de las dos estructuras va a ser una estructura de Lewis más adecuada para ese compuesto. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ya. Ahora vamos con otro ejercicio que creo que lo tengo por acá. Ya, déjenme buscar un ratito que no encuentro el que me habían pasado. Creo que acá está. Ya, listo, acá está. Ya. Me han pasado bastante de aquí, entonces vamos a ver cómo dice. Escoja la estructura de Lewis correcta o la que se denomina como la más estable. ¿Sí? Entonces, para la siguiente especie, utilice el criterio de la carga formal para justificar su respuesta. Entonces, ¿cuál es la idea para utilizar el criterio de la carga formal? Ya saben, sacar la carga formal de cada uno de los elementos que tienen dentro de ahí. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver que se verifique, ¿sí? Otra cosa importante que no les aclaré es que siempre las cargas formales de cada uno de estos elementos tiene que sumar igual a la carga formal del compuesto en sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la carga que tiene este compuesto? Les dije. La carga que tiene este compuesto es cero, ¿sí? Por lo tanto, la carga del carbono más la carga del oxígeno más la carga del hidrógeno tienen que sumar cero. ¿Suman cero? Sí, porque menos uno más cero es cero, ¿sí? Es importante que eso también cumpla. ¿Había algo donde se sumaban las cargas formales del compuesto o estoy loco? Sí, correcto. Sí, correcto, correcto. Eh, Cuando suman las cargas formales de cada uno de los elementos, y eso tiene que dar igual a la carga del compuesto, eso es comprobar de que efectivamente les estén, porque miren, por ejemplo, yo puedo hacer otra forma, digamos que les pongo algo así. Obviamente ustedes como ya más o menos han visto esto, ya, ahí creo que, ahí tendría que hacer esto. Este de aquí cumple con la ley del octeto, todos creo, ¿no? Sin embargo, yo no estoy seguro si eso es una buena estructura de Lewis. Si me hago entender, este criterio lo que a ustedes les permite hacer es evaluar cuál es la mejor estructura de Lewis para ciertos compuestos, ¿sí?
Entonces, siguiendo esa idea, lo único que ustedes tienen que hacer utilizando el criterio es hallar cada una de las cargas formales y ver que sumen. Porque si no suman igual a la carga que tiene el compuesto en sí, pues básicamente está mal planteado el ejercicio, está mal planteada esa estructura de Lewis y directamente la descartan. Entonces, esa es otra forma de descartar eso de ahí, ¿sí? Entonces, tengan muy en cuenta eso de ahí. Ya, ahora vamos con el ejercicio de acá. Déjenme ver, profe. Ya, entonces ahora siguiendo la misma idea, lo que nosotros vamos a tener es, vamos con el literal número A. Entonces, ustedes tienen esto, ¿ya? Siguiendo la misma idea, utilizando el criterio de la carga formal, tienen que poner carga formal y comienzan a sacar primero la carga formal del cloro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería la carga formal del cloro? Directamente, ¿cuánto es los electrones de valencia que tiene el cloro? 7. ¿Cuánto? 7, ¿no? Correcto. Entonces, siguiendo la misma idea, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aquí restarle. ¿Qué cosa le tendrían que restar? Los electrones no enlazantes. ¿Cuántos electrones no enlazantes tiene este cloro? Tiene dos. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos electrones enlazantes tiene este de aquí? Tiene ocho. ¿Sí o no? Porque tiene doble, doble y doble. ¿Sí? Entonces sería. Ah, no, esperen. Serían más. Porque, a ver, acá están cuatro. Cuatro, cuatro son 12, perdón. Sí, sí, sí. Estaba sumando mal. Serían 12 por acá. Ya. Ahora, siguiendo la misma idea, aquí les va a quedar 7 menos 2 y menos 6 sería. Y esto directamente les queda menos uno, ¿sí? Ahora vamos con la carga formal del oxígeno. Me Profe, dicen, una pregunta, ¿por qué 12 sale? porque, a ver, vamos acá. Recuerden que estamos con este, ¿no? Entonces tienen, si se dan cuenta, tienen doble enlace, ¿ya? Entonces, ¿cuántas rayas tienen? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis rayas. Entonces, como tienen seis enlaces, en total esos van a ser 12 electrones, ¿sí? Recuerden de que, la fórmula de la carga formal es de nuevo electrones de valencia menos los electrones no enlazantes. Y aquí pueden poner menos un medio de los electrones enlazantes. O otra forma de sacar la carga formal sería así: electrones de valencia menos los electrones no enlazantes y menos el número de electrones enlazantes, perdón, el número de enlaces que estaban conectados efectivamente. Entonces, por ejemplo, yo estoy utilizando la de acá. Entonces, por eso es que aquí yo tengo que poner el número de electrones. Entonces, si yo tengo 6 enlaces que conectan al cloro, ¿cuántos electrones va a tener eso? El doble, pues, porque recuerda de que cada uno de los enlaces va a contar 2 electrones, ¿sí? Entonces, esa va a ser la idea. Ahora, vamos con el oxígeno, ¿ya? Y el 7. ¿Cómo y el 7? Ah, el 7, ¿de dónde sale? El 7 es el electrón de valencia. Recuerden que cuando yo antes de hacer esto les aclaré qué era electrón de valencia, qué era electrón enlazante y qué era electrón no enlazante. El electrón de valencia lo sacan directamente de la tabla periódica, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer, para eso les puse estos numeritos, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver, el cloro, ¿en dónde está? El cloro está aquí. ¿En qué columna estaría el cloro? En la columna del 7. Entonces, como está en la columna del 7, ¿cuál va a ser el electrón de valencia del cloro? 7, ¿sí? Y usando otra forma, ¿cómo quedaría? Ya, usando la otra forma, lo único que va a cambiar es esto. Miren, vamos a hacer de la otra forma. Carga formal del cloro. ¿Cuántos son los electrones de valencia del cloro? 7. ¿Cuáles son los electrones no enlazantes del cloro? 2. Ahora viene la gran pregunta. Chicos, ¿cuántos son el número de enlaces que tiene el cloro? El número de enlaces, no quiero el número de electrones, es distinto. ¿Ah? ¿Cuánto sería el número de enlaces que tiene el cloro? No les estoy hablando de número de electrones, sino de enlaces. Son dos cosas distintas.
6, correcto. Entonces ahí iría 6 y directamente ponen la carga y le saldría exactamente lo mismo. Entonces pueden utilizar el número de enlaces o el número de electrones. Pero si utilizan el número de electrones enlazados, pues directamente tienen que dividirlo para 2. Si utilizan el número de enlaces, directamente solo ponen el número de enlaces y se acabó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces ahora vamos a la siguiente. A ver, vamos con la carga formal ahora del oxígeno. ¿Cuánto sería la carga? Sería 6. ¿Cuántos serían los electrones no enlazantes? Son 4. ¿Cuántos son los electrones enlazados? O sea, bueno, el número de enlaces sería 2. O sea que directamente puedo ponerle 2 o puedo ponerle un medio de 4. Así, ahí ya depende de ustedes, cómo lo hagan. ¿Cuál ustedes prefieren? ¿En el que cuentan el número de enlaces o en el que cuentan el número de electrones? De ambas formas les va a salir el mismo resultado. Siento que si utilizan el número de enlaces, reducen un proceso que tienen que hacer. O sea, es un poco más rápido, más exacto. Entonces, ahí ya depende cómo ustedes lo quieran manejar. Pero cuidado con equivocarse, ¿sí? Porque miren que pese a que el de acá es número de enlaces, estos de aquí siguen siendo electrones. O sea que tienen que seguir poniendo 6 electrones, 4 electrones, pero solo el de acá lo ponen con número de enlaces. Tengan mucho cuidado con eso, porque eso suele ser tedioso a veces. Y eso tiende a confundir. De hecho, lo más confuso de eso es de que existen varias formas de hacerlo. Entonces, ya. Entonces aquí me quedaría la carga cero. ¿Sí? Yo no te... pregunta, y aquí es una pregunta muy inteligente. Chicos, ¿yo tendría que sacar las cargas formales de los demás oxígenos o no? No, ¿Por qué? porque es prácticamente lo mismo. Sí, ¿por qué? Porque prácticamente tienen la misma estructura geométrica. ¿Sí? Eso no quiere decir de que siempre todos los oxígenos van a tener exactamente la misma carga. Puede que la estructura de Lewis, bueno, sí, otra forma de decir es que es simétrico. De hecho, es una forma más elegante de decir. Es simétrico. Como es simétrico, entonces directamente solo sacan uno. ¿Sí? Pueden decir eso también. Entonces, vamos con este. Ahora vamos con el segundo. Así mismo, carga formal del cloro. ¿Cuántos electrones no, ya saben, electrones de valencia del cloro? 7. ¿Cuántos electrones no enlazantes tiene el cloro aquí? Tiene uno, 2. Tiene 4 en total. Sería menos 4. ¿Cuántos números de enlaces tiene el cloro? Tiene 2. Entonces sería menos 2. Entonces esto directamente me sale más uno. Ahora vamos con la carga formal de el oxígeno. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la carga formal de este oxígeno de aquí? Entonces, vamos, esto sería 6 menos 6, ¿sí? Porque son 6 electrones que no están enlazados y solo tengo un enlace. Por lo tanto, la carga del de aquí sería menos uno. Sin embargo, chicos, es importante que se den cuenta de que este y el de acá son iguales. Sin embargo, ellos no son iguales al de acá. Entonces, ustedes van a tener que sacar también la carga formal de ese de ahí, ¿sí? Entonces, siguiendo esa misma idea, la carga formal del otro oxígeno, ¿cómo me quedaría? Me quedaría así mismo. Serían electrones de valencia 6. ¿Tendría cuántos electrones sueltos? Tendría 4. ¿Y cuántos enlaces tendría? 2. Entonces, en este caso tendría carga cero directamente. En sí, su fórmula es la que está aplicando ahorita. Claro, ahorita estoy aplicando la fórmula del número de enlaces. De cualquiera de las dos formas, pueden hacerlo bien. Por eso digo, escojan. Yo siempre les voy a dar todas las alternativas. Ustedes escojan la que se les haga más sencilla y otra cosa, otra que el profesor acepte, pues esa ahí, ¿sí? Ya. Entonces, con eso, ¿qué es lo que prácticamente tendrían que hacer? Entonces, recuerden, ¿no? En este caso, tienen dos cargas formales de menos uno. ¿Por qué? Porque ¿cuántos oxígenos de estos tienen esa carga? O sea, por ejemplo, este tendría carga menos uno. Este tiene carga menos uno. El de acá, ¿qué carga tenía? La carga formal del oxígeno, del cloro, perdón, sería más uno. ¿Y cuánto sería la carga del de acá? Era cero. Entonces, si suman esto, ¿qué pasa si suman esto? ¿Cuánto les va a quedar? Menos uno. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes siempre tienen que comprobar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, esa siempre va a ser la idea. Y tengan mucho cuidado al momento de sumar estos de aquí.
Entonces, dense cuenta de que acá, como acá queda cero, cero, cero y menos uno, si suman, de nuevo les queda menos uno, que es la carga del compuesto. ¿Sí? Ahora vamos con el literal número C. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el literal C, misma idea. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Van a sacar la carga formal de quién? Del cloro. Entonces, siguiendo la carga formal del cloro, ¿cuántos van a ser los elementos o los, en este caso, serían los electrones de valencia del cloro? Serían 7. ¿Cuántos electrones no, que no están enlazados hay? Hay 2. ¿Y cuántos números de enlaces hay? Hay uno, 2, 3, 4, 5. Serían Entonces, 10, aquí la pues. carga sería cero. ¿Ya? Entonces, siguiendo la misma idea, en este caso tendría que calcular la carga de cada oxígeno, porque de nuevo esto no es simétrico como lo de acá, como ustedes decían. Recuerden de que aquí solo tienen una línea, ¿sí? Entonces ahí sí tendrían que calcular cada uno. Bueno, estos dos se los pueden ahorrar, porque estos dos iban a ser iguales, por la forma y la estructura geométrica, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a comenzar con este, ¿ya? Electrones de valencia, 6. Electrones no enlazados, 4. El número de enlaces, 2. Entonces esto sería 6 menos 4, bueno, sería cero también. Y ahora vamos con la carga formal ahora del de acá. ¿Cuántos electrones de valencia? 6. Electrones no enlazantes, 6. Y electrones, ay, perdón, el número de enlaces sería 1, ¿sí? Entonces esto les quedaría menos 1. Por lo tanto, tienen que sumar, ¿no? La carga formal del cloro es cero, esto es cero, pero la del oxígeno de acá es menos uno. Si suman esas cargas, ¿cuánto les da? Menos uno, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿ok? Ahora, ¿cómo van a determinar cuál es la que tiene mejor estructura o la que se le denomina como la más estable? ¿Ya? Siempre siguiendo esta idea, dice, son menos probables las estructuras de Lewis con cargas formales grandes. O sea, más 2 más 3 menos 2 y en las que las cargas formales, eh, que las que tienen cargas formales pequeñas. En este caso, ya, ustedes tienen que guiarse por los que tengan menos cargas, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Que los que tengan, en este caso, los que estén más cercanas a cero, ¿sí? Entonces, aquí hay dos candidatos principales y hay uno que ya hay que descartar. ¿Cuál es el que ya hay que descartar? De estos tres, el primero que descartaría. El de en medio. El de en medio, ¿ya? Entonces, ahorita ya habría que elegir entre el A y el C, correcto, porque el A y el C tienen lo mismo. Entonces, ahí es donde viene la siguiente parte que dice, cuando existen varias estructuras de Lewis con la misma distribución de cargas formales, la estructura más razonable es la que lleva las cargas formales negativas en los átomos más electronegativos. ¿Cuál es cuál es el átomo más electronegativo entre el cloro y el oxígeno? El cloro. El cloro, no, porque el cloro está acá. Mm, Saben que aquí sí surgen dudas, porque el oxígeno está también bastante cerca del flúor. Entonces, en este caso, sí vamos a usar de la otra tabla que les dije, que también tenían otra carga, donde pueden ver otra tabla, donde pueden ver, esperen, la tabla de electronegatividad, ya se las pego. Mm, ya, creo que aquí está. Ya, entonces, siguiendo esta idea, ahora ya vamos a ser un poco más exactos. ¿Sí? El que usualmente está aquí más cerca del cloro va a ser ¿quién? ¿Quién está más cerca del cloro, chicos, aquí? O sea, perdón, ¿quién es el más electronegativo? Sería el oxígeno, porque tiene 3,44 y el cloro tiene 3,16. Por lo tanto, vuelvan a leer esta última línea. Dice, cuando existen varias estructuras de Lewis con las mismas cargas formales, que en este caso es el A y el C, ¿sí? ¿Cuál es la estructura más razonable? La estructura más razonable es la que lleva las cargas negativas en los átomos más electronegativos. Entonces, ¿cuál es el átomo más electronegativo aquí? El oxígeno. ¿Cuál tiene la carga negativa en el átomo más electronegativo entre el A y el C? El C.
El C. Entonces, ¿cuál sería la carga formal más estable? El literal C. Exacto. ¿Sí? Entonces, pilas. Siempre que les digan criterio de la carga formal, esas tres oraciones son las que prácticamente las que les van a hacer bien el ejercicio, ¿sí? Y saber sacar bien la carga formal, ¿sí? Entonces es importante que se hayan dado cuenta de que de hecho, tanto lo que viene a ser el A y el C tienen la misma forma geométrica. Sin embargo, la mejor es la C. ¿Por qué? Porque tiene la carga negativa en el átomo más electronegativo. Sí, dígame, Said, ¿cuál es la pregunta? Profe, pero yo tengo entendido que de igual manera, o sea, ya sabiendo el concepto, ¿no? Sí, A mí me dijeron en clase que, por ejemplo, si el cloro está en el centro, ¿verdad? ya. O sea, no, él no puede tener una carga electronegativa, o sea, una carga de -1. Ya. Por estar en el centro y por Entonces, estar, para que esté estable todo. Sí, en teoría también esa es otra forma de verlo. ajá, ¿Sí? Esa es otra forma de verlo, sino que la cosa es que aquí le piden justifique por el criterio de la carga formal, ¿sí? Entonces, como tienes que justificar con el criterio de la carga formal, tienes que utilizar esto. De hecho, aquí, ¿qué es lo que me faltaría? Yo les estoy justificando de que es el literal C, por lo que les digo, pero todo esto que yo les estoy diciendo en palabras, ustedes lo tienen que escribir. Solo que yo no lo escribo porque soy muy lento escribiendo y después nos vamos a demorar más. ¿Ya? Entonces, esa es la idea realmente de escoger. También otra forma de escogerlo, si a ustedes no les dicen, hazlo con tal método, pues directamente lo pueden hacer como tú mencionaste. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a este de aquí? Y sí, vamos a subir la clase a YouTube y se las voy a pasar igual para el grupo para los que no hayan podido asistir. Eh, ¿Por qué no es el B? Me dicen. Es que el B directamente no es porque nosotros siempre tenemos que escoger el que tiene cargas más cercanas a cero. ¿Y cuál es el problema? De que aquí solo tienes una que vale cero y todas las demás valen distintos de cero, entonces están más alejadas del cero. ¿Sí? Esa es la idea, por eso descartamos directamente el B. Recuerda, aquí me dice, en las moléculas es preferible la estructura de Lewis no tenga cargas formales, ¿sí? Entonces, siempre las que van a estar, las cargas que estén más cercanas a cero, o en el compuesto o la estructura de Lewis que yo tenga más elementos con carga cero, esa va a ser las más razonables. Por eso es que yo les dije directamente el B no. ¿Por qué? Porque solo tiene una con carga cero, ¿sí? En cambio, las demás tienen 3 y 3. Entonces, esa es la forma indicada, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Sí. Entonces, prácticamente con eso, ustedes siempre que les digan criterio de la carga formal, lo que tienen que hacer es, ya saben, sacar las cargas formales de cada uno y de ahí, averiguar cuál es el que cumple con todas esas características. Entonces, si no hay consultas, si no hay preguntas, prácticamente hasta aquí nos quedaríamos, chicos. Y lo que sí, recordarles que aún estamos abriendo cupos para lo que es el intensivo de la elección general de química, la cual se va a dar en un par de semanas. De hecho, si no me equivoco, ya la próxima semana, a partir del día lunes, ya comenzamos las clases. Entonces, recuerden que todos los que están dentro del acompañamiento tienen incluido lo que es el intensivo y todos los que quieran acceder, el costo es tan solo $10. Obviamente pueden acceder a todo el contenido también que ya tenemos dentro de lo que viene a ser el acompañamiento. Entonces, con $10, ustedes pueden asistir a este intensivo que lo que va a hacer es asegurarles esa lección general, que usualmente suele ser una de las primeras pruebas que ustedes tienen que asegurar mucho más, porque recuerden de que esa lección general suele ser un indicador bastante fuerte para saber si ustedes van a pasar o no van a pasar la materia, en este caso, o el pre en general. Entonces, tanto en química, matemáticas, en cada una de las materias es muy importante de que aseguren esta lección general y usualmente es bueno que saquen más de 6. O sea, obviamente mientras mucho más de 6 tengan, mucho mejor. Entonces, esa es la idea, chicos. Sin más, recuerden de que quien les está dando la clase es Jonathan Quiroga y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Chao. Cuídense. Piensen por allí. Se viene nomenclatura, correcto. Ahí les paso igual la grabación por el grupo de les. Y ya saben que todos los que estén interesados para inscribirse en el acompañamiento pueden escribir al número de la academia. Yo voy a pasar toda la información por el grupo. Chao, chicos. Nos vemos.